¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta quinta esquina, en un jueves además especial porque ya empezamos a vivir la emoción preelectoral, pero todavía quedan unos minutos para eso, así que vamos a seguir hablando de actualidad. Lo haremos, por supuesto, como cada noche con sus protagonistas. Pero antes voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa, como cada noche, Tamara Hernández, directora de Informativos y Programas de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida un jueves más. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Y a mi lado también preparado Felipe Ramos, su director de Diario Valladolid del Mundo. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Y ya preparado a mi izquierda se encuentra nuestro invitado, Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, buenas noches. Una de las concejalías que más temas abarca, también más presupuesto, por cierto, es una de las más cuantiosas. Por cierto, la que llevas al frente 11 meses, va a hacer los 12 dentro de muy poquito, ese año de ese primer año de legislatura. Antes de entrar en materia, porque tenemos muchos lugares donde poner el foco y la lupa, pero no sé si podemos hacer un pequeño balance, si a priori se van cumpliendo esa hoja de ruta que se planteó hace un año en el consistorio. Sí, así es. Tenemos un programa electoral que además todos los meses vamos poniéndolo encima de la mesa. Y en lo que respecta al área de servicios sociales, de personas mayores, familia y servicios sociales, ya tenemos más del 40% del programa electoral cumplido, de esos temas que a nosotros nos correspondía, y efectivamente el objetivo se va cumpliendo. El primer objetivo era ampliar todas las competencias en servicios sociales y el presupuesto en servicios sociales, y así ha sido. Hemos pasado de 40 millones a 45 millones en servicios sociales y es una de las áreas que más ha crecido en esta legislatura. Bueno, uno de los puntos, de los objetivos de este equipo de gobierno era la atención a las personas mayores. Esta misma semana presentabais ese plan contigo de atención y de cuidar esa soledad no deseada de los mayores, que es uno de los males endémicos en estos momentos de la sociedad. Hablabais de 26 medidas, 9 de ellas nuevas. Es algo que no he entendido muy bien, ¿no? Porque pues bueno, algunas ya estaban en marcha. ¿En cuánto tiempo se va a poner en práctica? ¿Cuándo va a comenzar? Porque hablabais de un montón de programas, de un montón de actividades. ¿Y cuándo va a empezar ya a ser efectivo y real? Bueno, el plan ya está en marcha. Efectivamente hay una serie de medidas que se recogen en plan. Lo que se pretende en este plan era un punto de partida de ver cuál era la situación actual en relación a las personas mayores, que son el 28% de la población de Valladolid, de los vecinos y vecinas de Valladolid, e intentar aportar a lo que ya tenemos algunas nuevas iniciativas para llevar a cabo, que son esas novedades que se implementan. El punto de partida que hay que tener en cuenta es que Valladolid no es como el resto de ciudades. Tenemos 12 centros de vida activa, 12 centros de personas mayores, que no es habitual que lo haya en el resto de ciudades, y eso ya es un elemento a favor que ayuda a facilitar que haya menos soledad. Y además estamos trabajando en un proyecto de un 13º centro de vida activa en la zona centro, que era un compromiso electoral y que esperemos que se pueda ejecutar en breve. A mayores de eso, tenemos actividades de envejecimiento activo, más de 1.300.000 euros orientado a actividades, a 11.000 plazas de talleres y actividades en los centros de vida activa, que eso también aporta y está dentro del propio plan. Tenemos 22 hectáreas de huertos, más de 400 huertos para mayores de 65 años, a mayores de la ayuda a domicilio y de las prestaciones sociales que están orientadas pues, a arreglar baños, a acondicionar camas, etc. Y dentro de todas esas actividades que ya tenemos como base y que la mayoría de los planes de soledad no deseada que hay en España o que hay en otras comunidades no se contemplan, tenemos novedades como, por ejemplo, la aportación comunitaria de la ayuda a domicilio, que esto quiere decir que las personas que van a casa a ayudar en la ayuda a domicilio puedan acompañar y llevar a esas personas que ven que tienen o que están solas o que no tienen mucha compañía a los centros de vida activa, a los centros cívicos. Sacarles de casa. Es un sacarles de casa porque son quienes realmente saben en cómo se encuentran. Otra de las medidas, por ejemplo, es con el Colegio de Veterinarios darles unos talleres sobre la convivencia con animales. No es tan sencillo como coger un animal y llevarlo a casa, sino que tienen que comprender que un animal hay que sacarlo 3 veces al día, que lleva unos gastos acompañados, etcétera, pero estamos trabajando ya con el Colegio de Veterinarios en ese sentido. Esas son algunas de las novedades. La sensibilización es fundamental, por ejemplo, también para que las personas de los barrios, los referentes
y los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios nos digan, oye, pues aquí tenemos personas que están en soledad, en esto tenemos una colaboración muy estrecha con el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo, que es uno de los sitios donde sabemos que las personas mayores van, y cuando el farmacéutico te dice, oye, esta persona que tiene que venir a recoger estos medicamentos lleva 3 días sin venir, pues es fundamental saber dónde se encuentran y dónde poder ir. Y otra, por ejemplo, otra medida en la que estamos trabajando con CLECE es un cribado telefónico a través de inteligencia artificial en el que con 1 minuto de llamada podemos saber si esa persona tiene algún deterioro cognitivo, si se encuentra en una situación de estrés, de soledad, y eso a nosotros nos ayuda para poder aplicar directamente una serie de medidas concretas. La soledad no deseada es uno de los grandes problemas que hay, sin duda. Otro de ellos es los suicidios. Acaban de presentar esta mañana una campaña de prevención de la conducta suicida. Hay datos a nivel de España, si no me equivoco, de que con respecto a 2022, que son los últimos datos, con respecto a 2021, el año anterior, han crecido en más de un 2%, si no me equivoco, casi sí, un 2,5%. ¿En qué consiste esa campaña y cuál es la necesidad que han detectado ahora mismo? Estamos hablando de que en España son 12 personas al día las que deciden, bueno, pues realizar este tipo de... Son 12 personas al día, y en Valladolid, por tener los datos más concretos, en el 2022, que son los datos que se tienen, han sido 55 personas las que se han quitado la vida en 2022, pero lo más llamativo de esto es que por cada suicidio que hay 20 tentativas de suicidio. Es decir, que si hemos tenido 55 suicidios en 2022, imagínense las tentativas que ha habido. Entonces, la campaña está orientada a evitar ese tabú que hay, porque hablar de suicidio parece que llama a lo mismo, y no es así. Está comprobado con las entidades que trabajan en este ámbito que hablar de suicidio intenta o elimina, en cierta medida, esa idea de intentar quitarse la vida. Entonces, la campaña va orientada en ese sentido, está orientada también a visibilizar, a sensibilizar, a que las personas, cuando tienen intención de quitarse la vida, hay señales. Pero en la práctica, ¿cómo se realiza una campaña de este tipo? Contando efectivamente que no hay que tener miedo, que hay una serie de herramientas que tú tienes, una serie de números de teléfono, de información, ¿Pero se irá por los colegios? Sí, se va a hacer en los centros de vida activa, en los espacios jóvenes, en los espacios municipales, centros cívicos. Se van a repartir información para que sepan dónde tienes que acudir en el caso de que tú veas a un amigo, por ejemplo, porque la causa de suicidio entre los jóvenes es la mayor en causa de muerte, o sea, el suicidio. Entonces, cuando tú veas a un amigo que está mal, que sepas que tú puedes recurrir a una serie de números de teléfono o entidades como Intras o el Puente Salud Mental y preguntarles, oye, me estoy encontrando esta situación, tengo que preocuparme, ¿qué puedo recomendar, cómo puedo manejar? Porque actualmente no se sabe cómo manejar ese tipo de situaciones y es fundamental hablar de ello. Pero por ligar los dos temas que han sacado mis compañeras, la soledad no deseada y los suicidios, primero, ¿cómo se detecta? Es decir, ¿qué herramientas tienen ustedes para detectar tanto que una persona mayor está sola y necesita ese acompañamiento? Porque si está sola es que no tiene familiares, ni tiene nadie que pueda decir, pues mi padre, mi madre, mi abuelo está solo. ¿Y cómo se detecta, sobre todo en este caso, a alguien que pueda tener esa tentativa o esa idea de un suicidio para evitar que se produzca? ¿Qué mecanismos tienen ustedes o qué mecanismos articulan para poder detectar esos casos? Es muy complicado. En el caso, por ejemplo, de la soledad, que no necesariamente las personas tienen por qué estar solas, es decir, no tener familia o encontrarse solas en sus domicilios, porque hay personas que se recluyen por una situación psicológica o soledad acompañada. Claro, eso también está. Nosotros trabajamos en ese sentido con los CEAS, con las trabajadoras sociales, que conocen los entornos en los que están, y hablando con los vecinos, porque es una labor de calle al final, hablando con los vecinos van detectando ese tipo de situaciones y de casos. Por eso, por ejemplo, la importancia de tener una red de colaboración con los comercios de Valladolid, con el Colegio de Farmacéuticos y con los centros de salud, que es donde sabemos que van las personas más mayores o las que están en ese tipo de situaciones. Y en cuanto al suicidio o la idea de quitarse la vida, es mucho más complejo todavía. Es mucho más complejo porque hay veces que no hay señales y hay otras que sí. Entonces, nuestra parte está sobre todo en sensibilizar y en hacer ver que hay una serie de entidades y que hay una serie de recursos y que cuando tú veas un comportamiento extraño puedes dirigirte
o cuando ves que una persona está sufriendo muchísimo, porque al final la persona que se quita la vida no lo hace para llamar la atención. La persona que se quita la vida es porque tiene una situación muy compleja, está sufriendo muchísimo, hay mucho dolor. Entonces nuestra función está sobre todo en visibilizar, en que cuando lees una noticia, y esto es habitual y es normal y hasta cierto punto es entendible, una persona se ha precipitado, no, una persona se ha tirado y se ha quitado la vida. Y eso te hace hablar de ello, y si ves esa situación, y que si hablas de ello en el entorno, puede que incluso detectes a otra persona que te lo comenta, que lo ha pensado o que tiene esa intención, o ese tipo de situaciones, no evitar hablar de ello. Pero una cuestión, porque no me queda muy claro. ¿Qué se va a hacer de nuevo con este nuevo plan? Porque digo yo que ya habría un plan. Sí, o que habría algo antes ¿Qué se va a hacer de nuevo en este nuevo plan para tratar de evitar estas en la campaña de suicidio, claro, sí, el suicidio. Bueno, lo principal es darlo a conocer. Que yo sepa, es la primera vez que se hace una campaña de visibilización concreta, específica, con dos entidades, que son las dos entidades que trabajan directamente, que se hace específicamente por el alcalde de Valladolid en una rueda de prensa intentando llegar a todos los medios de comunicación, y una serie de recursos que se dan en todos los centros municipales, y hasta ahora eso no se estaba haciendo. En un CEA sí te lo puedes encontrar, pero un espacio joven, por ejemplo, no tenías ese tipo de herramientas, y ahora sí que lo vas a tener. Nuestra labor fundamental es esa, porque hay que distinguir que una parte muy importante le pertenece a Sanidad, y nosotros ahí no tenemos competencia. Nuestra labor, sobre todo, es la de difusión y dar a conocer e intentar que esto no sea un tabú en la sociedad. ¿El problema principal está entre los jóvenes? ¿Es lo que más preocupa? Sí, sobre todo en los jóvenes, porque es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años, es el suicidio. ¿Tienen algún tipo de estudio, algún tipo de digo yo que para crear sí, este plan? datos. No, me refiero de por qué se está produciendo este número de jóvenes que se quitan la vida. Hay datos, y en esto lo conocen mucho mejor las entidades, que son quienes nos lo han trasladado, pero efectivamente todo hace. Las redes sociales fomentan este tipo de comportamientos, el entorno actual, la sociedad, cómo causas se está... globales. Sí, eso es una Digo cosa porque se hablaba general. después de la pandemia, que si la pandemia había Eso influido, también, no, efectivamente las entidades, y eso es destacable, efectivamente nos han dicho que a raíz de la pandemia ha habido muchos brotes y muchos condicionamientos pues, de cómo gestionar sobre todo las emociones y los sentimientos. Sobre todo en gente joven, claro. Esa red de centinelas, digamos, de farmacéuticos, hablaban de centros de salud, ¿está ya en marcha? O sea, quiero decir, ¿han tenido oportunidad de comprobar que eso funciona, que han podido detectar? Por ejemplo, el caso de los farmacéuticos funciona, se hace en la provincia, ya se está haciendo, y de hecho llaman a la Guardia Civil, y ahora estamos viendo cómo tejer la red en Valladolid, porque la red de Valladolid es mucho más amplia y estamos trabajando en ello. De hecho, con el Colegio de Veterinarios tenemos una propuesta, con el Colegio de Farmacéuticos vamos a tener una reunión antes de que acabe el mes. La intención, por lo menos, de esas 9 medidas novedosas es, si no están aplicadas ya a lo largo de este año, que estén proyectadas a lo largo del año que viene. Pero dentro de los servicios sociales, ¿se está portando bien la Junta con el Ayuntamiento? ¿Se está portando bien la Junta? ¿Está pagando lo que tiene que pagar para los servicios sociales? Yo creo que sí, en dos ámbitos. Uno, tenemos una relación muy fluida y muy directa con la consejera y con la gerente de servicios sociales, y es de agradecer, porque me consta que igual las relaciones antes eran un poco tensas y ahora estamos permanentes. Es que no, lo que se quejaban antes es que no aportaba lo que tenía que aportar. Claro, entonces, más allá de que se lleven bien, lo importante es... Yo creo que sí, ha sido un acuerdo marco justo. En breves vamos a tener otra reunión para renegociar la adenda de este año para el acuerdo marco, y yo tengo buenas vibraciones, como se dice, y las conversaciones previas que hemos tenido, yo creo que sí que se porta bien. La Junta de Castilla y León hace un esfuerzo inmenso en servicios sociales, es la mejor comunidad en esta materia, y las críticas que se hacen a veces están totalmente infundadas. ¿Negociar la adenda en qué sentido? En el aumento, con ¿Cuánto? Respecto al año pasado. No tengo las cifras exactas, pero vamos a intentar que sea lo máximo posible, y que sea más de un millón esperemos que haya encima de la mesa.
Bueno, no sé si sobre este tema tenéis algo más que preguntar, porque también es presidente de las nuevas generaciones del PP y entonces, viendo lo que toca esta noche, pues estoy ahí. Yo por cerrar el tema de mayores, porque sí es verdad que es un tema que en el ámbito local pues hablamos mucho de ello. Sí, ese nuevo centro de vida activa, que por cierto están esperando los vecinos de los mayores de Delicias, al final esto de hacerlo, ellos reclamaban que se pudiera hacer en esa zona de ese Mercadona que se ha dejado de usar, finalmente no va a ser así. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ellos están ahí apiñaditos ahí en ese sitio. En el centro de vida activa, por ejemplo, de Arca Real, que es el que comentaban, porque allí estaba el Mercadona, lo que se ha hecho mal desde el principio es darles una esperanza que no era cierta. Es decir, aquí se ha comentado por parte del equipo del gobierno anterior que se iba a hacer un centro de vida activa nuevo allí, cuando todavía estaba el Mercadona, es decir, no sabían si el uso de esas instalaciones se podían derivar después en un centro de vida activa. Entonces ya pensaban que iba a haber un centro de vida activa. Hay que tener en cuenta de que en Las Delicias hay 2 centros de vida activa, hay uno ahí y hay otro en otra zona, el centro de vida activa de Las Delicias. Entonces, los siguientes centros de vida activa que tenemos que hacer tienen que ir en proporción a las necesidades de población que tenemos. Y actualmente, donde nos están diciendo los técnicos que hay un aumento de la población, que está envejecida y que hace falta un centro, es en la zona centro. Por lo tanto, es donde lo vamos a hacer. Lo que estamos intentando tratar de gestionar es ampliar los horarios del centro de vida activa actual, de intentar también acompasarlo con algún local que haya en Arca Real o con las propias instalaciones que hay, si conseguimos que el uso lo permita, pero al final la red ya es grande de por sí. Tenemos 12 centros de vida activa y yo creo que es un número muy considerable para lo que hay en relación con otros lugares. Bueno, pues presidente de Nuevas Generaciones del PP en Valladolid, comienza ya esa carrera de fondo. No sé cómo ve a su partido en la misma y si cree o está convencido de que la gente joven realmente entiende lo que significan unas elecciones europeas y la importancia de las mismas. No, creo que no lo entienden. Creo que desde los partidos nos falta mucha pedagogía con respecto a lo que se hace en Europa y para lo que sirve lo que se hace en Europa. Lo que nos llega aquí es la mínima parte de lo que realmente pasa y de las decisiones que se toman en la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea. Creo que ahí es donde tenemos que hacer una labor muy importante. Creo que no solo a la gente joven, que todo el mundo, que si a cualquiera le preguntas qué hace Europa, pues probablemente no sepan ni decir 2 medidas de las que se llevan a cabo allí, que eso también es labor de los eurodiputados que tenemos los partidos, y yo creo que en este caso Raúl va a ser un gran embajador de Castilla y León y que va a poder transmitirnos todo lo que se hace en Europa. Lo que pasa es que en estas elecciones europeas no sé si realmente se va a hablar mucho de Europa o vamos a hablar más de otras cosas que pues yo esta mañana nos hemos levantado con el choque de Pedro Sánchez y de Milei. Efectivamente, al final parece que se van a votar estas elecciones europeas en clave conmigo o contra mí. Y es un plebiscito entre un dirigente de un país extranjero y el nuestro. Y se va a votar, o lo que se intenta es que se vote en esa clave, conmigo contra mí. Y eso perjudica, porque al final no sabe realmente cuáles son las propuestas que lleva cada uno de los partidos para Europa o cuáles son los temas importantes en Europa, como puede ser el pacto de inmigración, como puede ser los problemas que ha habido con el pacto de agricultura. Pero eso nos pasa aquí también, ¿eh? Sí. Muchas veces están en las Cortes y tampoco sabemos cuáles son los problemas que tenemos los castellanos y leoneses, salvo Sánchez y ahora lo que decimos de Milei. Entonces no hay que ir más lejos de pasa a veces en el Ayuntamiento de Valladolid, que hay mociones encima de la mesa que nada tienen que ver con los vecinos y vecinas de Valladolid. Hombre, creo que en el Ayuntamiento de Valladolid se había llegado a un acuerdo de no llevar mociones de ámbito nacional. Bueno, pues el próximo lunes llevamos una sobre Palestina para debatir en ámbito no nacional, sino ya mundial. Pero yo le digo, tampoco ustedes como Partido Popular contribuyen a que se hable de Europa. Y le digo, la semana pasada estuvo aquí el número 2 del Partido a nivel de Castilla y León y no dudo en decir de que esto era casi un plebiscito de lo que había pasado de junio aquí a Pedro Sánchez. Y su presidente nacional esta misma semana ha dicho que es una segunda vuelta de las generales del 23 de julio. No contribuyen tampoco ustedes mucho a eso, porque la están planteando como un plebiscito al gobierno de Sánchez. Y efectivamente puede que la sensación sea esa y que, como digo, tenemos que intentar dar la vuelta a todo eso.
intentar hablar de política, intentar hablar de Europa, intentar hablar de los problemas y no ver las cuestiones, plantearlas de esa manera. Hablaba usted de los eurodiputados. Se lo preguntaba la semana pasada al número 2 a Francisco Vázquez. Castilla y León está bien representada. Ya sé que me va a decir usted que Raúl de la Hoz es la panacea de Castilla y León, Lo más. porque es lo más, pero Habrá pocos que lo conozcan como él. Castilla y León está bien representada porque al fin y al cabo, y repito lo que dije, me da igual quienes vayan en puestos de no salida. En puestos de salida solo tenemos dos: Irache en el PSOE, que es una histórica, y Raúl de la Hoz. Yo creo que sí. ¿Son voces suficientes? Sinceramente creo que sí. Al final la lista es muy limitada. La perspectiva de sacar un número se sabe más o menos cuál es, luego habrá más, menos, pero efectivamente sí, hay muchas comunidades, hay muchas ciudades y yo creo que Raúl en este caso, con Raúl está perfectamente representado, por lo menos el Partido Popular de Castilla y León y Castilla y León en sí. Como digo, Raúl es un profundo conocedor de esta comunidad. Efectivamente, la panacea, Raúl sabe perfectamente cómo funciona, por sus manos han pasado todas las medidas legislativas de esta comunidad y todas las medidas políticas y no hay nadie mejor para representarnos allí que él. No sé los años que lleva como presidente ya o dentro de las nuevas generaciones. Que ha dicho que por poco demasiadas. tiempo. ¿Pero ya le toca por edad o por...? Me toca por edad, pero le va a explotar la cabeza. llevamos alargando mucho esto porque por culpa de los procesos electorales tan seguidos no se ha podido realizar el Congreso, porque se espera que haya un momento de tranquilidad para poder realizar esos congresos y hacerlo pues de una manera, con paz y tranquilidad, y llevamos 3 años sin parar de elecciones en elecciones, pero ya tengo la palabra de la presidenta regional de Nuevas Generaciones de que cuando pase las elecciones europeas va a ser el Congreso de Valladolid y dar cabida a todos los jóvenes que hay aquí, que con muchas ganas, que además en Valladolid tenemos muchos afiliados. ¿Y cómo están viendo porque yo creo que lo está viendo, este cambio que se está dando en la política, toda esta agitación? No sé si realmente podemos hablar de que actualmente se hace política. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión todos los partidos en esto, en ese sentido. Por lo menos yo cuando entré en política lo que tenía era un interés real por saber lo que pasaba en mi municipio. Yo me afilié en La Cisternia, que era donde vivía, y a mí lo que me gustaba saber, yo iba a los plenos, me informaba y yo entendía que la política era eso. Es decir, que esa situación que hay ahora en del insulto constante en el que no entras a detallar, eso no es lo que realmente, para lo que se afilia un chaval en Nuevas Generaciones. Eso no es lo que pretendemos. De hecho, nosotros no entramos en ese debate de crispación e intentamos siempre ir a la formación, todo ese tipo de cuestiones que creemos. Por ejemplo, perdóname, sí, que de alguna manera reciben los chavales. La herencia. En su caso, de Nuevas Generaciones hay más filiales jóvenes en todos los partidos, pero al final es lo que ven y los chavales imitan esos modelos. Si ellos ven en los no hay mucha crispación en entre los la puestos gente de oratoria, lo que ven, pues no sé cómo se va a poder revertir esa situación. Por eso tenemos que intentar calmar, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, intentar dar ese ejemplo. Si en este caso en el Ayuntamiento de Valladolid, pues intentar evitar esa crispación, demostrar que podemos llegar a acuerdos, que podemos llegar a entendimientos, que no se busque el discurso fácil ni el enfrentamiento constante. Y los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Efectivamente, nuestros líderes pues entran en esa dinámica y lo que se transmite es eso. Luego les imitáis, reconócelo. Luego, pues, yo en ese sentido estoy tranquilo. Intento seguir la vía de quien me ha llevado de la mano durante todos estos años, que es el alcalde de Valladolid, que es Jesús Julio, y en ese sentido creo que crispar poco. Es una persona bastante sensata y que intenta conciliar siempre que puede. Lo que pasa es que se ve difícil incluso en el Ayuntamiento de Valladolid en temas, por ejemplo, de servicios sociales, que es su área. Se ve difícil una posibilidad de acuerdo entre PP y PSOE, por ejemplo. Bueno, en el área de servicios sociales en concreto, es donde más acuerdos llegamos, porque al final la política de servicios sociales en el Ayuntamiento de Valladolid ha sido continuista durante los 8 años anteriores y además se ha hecho bien. O sea, por parte de mi
antecesora en el cargo, se hizo bien, se trabajó, se intentaron aplicar las medidas que se estaban haciendo, se mantuvieron, se continuaron con ellas, se intentaron potenciar algunas y nosotros en ese sentido hemos seguido haciendo lo mismo. No se ha eliminado absolutamente nada de lo que se hacía antes, hemos intentado potenciarlo, hemos intentado poner iniciativas nuevas encima de la mesa y en concreto en el área de servicios sociales hay un cierto respeto porque lo importante son las personas. Y en ese sentido vamos todos en la misma dirección e intentamos, siempre hay roces de todo tipo, ejemplo, hay que pedir más dinero a la Junta, ese tipo de cosas salen y se ponen encima de la mesa, pero bueno, yo creo que en ese sentido yo no me puedo quejar. Oiga, yo quería preguntar, sé que no es su competencia, no es su área, pero hombre, un poquito sí le toca porque es también servicios sociales. ¿Cómo ve usted la situación del centro Zambrana? Bueno, es muy complicado. Yo en este caso, por ejemplo, salvando las distancias, nosotros gestionamos un albergue municipal donde también hay problemas. Nos estamos encontrando situaciones cada vez más conflictivas. En este caso, en el Zambrana, son menores que cada vez son más conflictivos, que son muy difíciles de gestionar, que no tienes medidas adecuadas para poder enfrentarte a este tipo de situaciones y es muy complejo. No se puede hacer una valoración de si se necesita más personal, porque puede que haya más personal, pero que siga habiendo los mismos problemas. Entonces es muy complicado atajar esa situación y no se va a encontrar la fórmula mágica para solucionarlo. Pero sí trabajarlo a tiempo, porque es que al final va a suceder cualquier cosa y a lo mejor es ahí, como suele pasar muchas veces, cuando se empiece Cuando se va a racionar. Claro, es que la situación es grave. Es grave. Yo entiendo que los profesionales han intentado hacerlo lo mejor posible. Y entiendo que ahora con el nuevo contrato que ha sacado la Junta en relación al Zambrana se van a poder atajar aquellas situaciones que se hayan visto que hayan generado problema y que a la larga se tenga en cuenta con más, un poco más de antelación. Y en el centro de transeúntes, que reconoce que también hay determinados problemas, ¿son más puntuales? ¿O son muy puntuales. ¿Habría pensado en reforzar también algún tipo de seguridad? Se han reforzado porque ha salido hace bastante poco el nuevo contrato del albergue municipal. Son problemas muy difíciles de gestionar porque al final son personas pues con problemas mentales o con problemas de adicciones o con problemas que ya llevan muchísimo tiempo en la calle, entonces hay que trabajar muchísimo con ellos, hay que hacer una serie de itinerarios, hay gente que no quiere participar dentro de esos itinerarios, entonces es complicado, pero trabajamos de todas las medidas, intentamos poner encima de la mesa medidas novedosas para poder a ver si generan efecto. Pero bueno, son temas muy complejos de tratar en el que intentamos ir de la mano siempre también con todas las entidades para hacerlo lo mejor posible. Por cierto, que este centro de transeúntes finalmente abandonaron esa idea prevista, ¿no?, de trasladarla Efectivamente, al hospital militar. esto es algo como lo del Centro de Vida Activa de Arca Real, que se les prometió que se iba a volver a llevar al hospital militar el centro de transeúntes. Cuando yo me encuentro eso encima de la mesa, que no había proyecto, era simplemente una idea, veo que si tengo 70 plazas en el centro que hay actualmente, en la reforma que se pretendía hacer en el hospital militar, me reducía significativamente las plazas. Entonces, eso ya es un punto de partida importante para saber si las condiciones en las que tú quieres tener a la gente. Yo no puedo echar a 20 personas del albergue actual porque voy a hacer uno con un número significativo inferior al que realmente hay. Aparte de eso, la intención para poder llevar a cabo un albergue nuevo en el hospital militar, habría que sacar de allí a salud pública, llevarlo a las francesas, que era la intención que había, después tienes que hacer un proyecto, le tienes que solicitar parte de ese terreno a la Junta de Castilla y León, es decir, estamos hablando que en otra legislatura eso no se iba a llevar a cabo. Entonces, valorándolo técnicamente, el sentido que tenía era el actual centro, remozarlo, reforzarlo, intentar llevar a cabo las obras oportunas, que es lo que estamos trabajando desde que hemos entrado, y acondicionarlo de la mejor manera posible, y es lo que se está haciendo. ¿Y se va a hacer se está haciendo esa ampliación ya? ¿Tiene un plazo fijado? Para el albergue actual, sí. Se está trabajando ya en ello. Se ha empezado por el saneamiento y la intención a lo largo del próximo año y de los siguientes es ir habitación por habitación, ir reformándolas, porque no puedes cerrar una planta entera porque entonces dejarías a la gente en la calle, entonces tienes que ir haciéndolo puntualmente, paso a paso, y se está estableciendo un plan para poder llevar a cabo eso, el cambio de suelos. ¿Se le van a dar más plazas o se van a mantener las que tienen? No, se mantienen las que hay actualmente. ¿Pero porque se ve que no es necesario? Porque no... Por ejemplo, esta pregunta me la hicieron hace poco, no hay lista de espera en el albergue, por ejemplo, para poder entrar en él. Por lo tanto, de momento... Asume la demanda. De momento, para la demanda es asumible.
Bueno, pues se nos está terminando este tiempo. Rodrigo Nieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Un placer. Que tengas buenos 15 días, el resto del verano también, pero que tengas buenos 15 días y seguiremos hablando después del día 9. Muchas gracias. Para acompañarnos. Un placer. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Felipe Ramos, gracias por haberme acompañado Gracias a vosotros. en esta noche. Creo que os voy a ver también próximamente y de una manera frecuente. Pero bueno, no queremos saber, ¿no? Como dice la película, como, Día a día. como desees. Ya lo pensaré mañana. Ya lo pensaremos mañana. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y seguiremos hablando de actualidad en los próximos jueves aquí en esta Quinta Esquina. Adiós.